Buenas tardes para todos. Nuevamente el agradecimiento en nombre de la Asociación de Cultivadores de Arroz por la presencia de todos ustedes en este seminario al cual desde la asociación le hemos dado una importancia muy grande en lo que respecta a poner un poco en conocimiento de la sociedad un poco la situación del sector arrocero en su conjunto. Nosotros nos vamos a referir a producir y exportar arroz en Uruguay, más bien nos corresponde a nosotros la parte de producir, pero producir un producto que sea exportable y que sea muy colocable en los mercados internacionales. Lo vamos a dividir en diferentes partes, lo más resumido posible: características de la producción de arroz en Uruguay, fortalezas sectoriales, obstáculos, fortalezas y obstáculos y alguna reflexión a modo de conclusión. Características de la producción de arroz en Uruguay. Esto es rápidamente para todos, casi todos seguramente lo conocen, dónde se produce el arroz en Uruguay, donde tenemos un 68% que se produce en la zona tradicional del este, un 12% que se produce en la zona centro-norte y un 20% que se produce en el norte. Estas son las características generales, digamos, que hoy tiene el cultivo, o sea, producción de chacra promedio por hectárea en el orden de entre 250 y 300 hectáreas, 70% de los productores arrendatarios de tierra y agua, 100% del arroz en sistema de riego, 97% de las variedades de arroz utilizadas son de grano largo fino, rendimiento promedio por hectárea en el orden de los 8.000 kilos, sano, seco y limpio en los últimos 5 años, cadena integrada de rotación de cultivos arroz-pasturas. ¿Cuáles son las fortalezas que nosotros consideramos que tiene el sector? En principio podemos hablar de calidad, uniformidad e inocuidad. Cuando nosotros hablamos de producir y exportar arroz, evidentemente estas características son fundamentales. Innovación, rendimiento, cada una de ellas las vamos a tratar un poco más adelante. La institucionalidad que tiene el sector, sistema productivo y rotación. La rotación arroz-pasturas, que es una rotación que prácticamente hay muy pocos otros lugares en el mundo donde se realiza. Y por supuesto las externalidades que el sector tiene, como es el tema del uso del agua en general, lo que es la caminería, lo que es la energía eléctrica en los diferentes lugares, los asentamientos de la gente en el campo, de los trabajadores en el campo. La calidad, uniformidad e inocuidad se basa en un sistema productivo que tiene una rotación prácticamente en un 30 o un 40% del área existe una rotación agrícola ganadera que ha tenido diferentes cambios en los últimos tiempos, pero que mantiene incluso en estas situaciones que hoy se viven, seguramente se vuelva incluso más rotación agrícola ganadera, donde existe un bajo uso de agroquímicos, y particularmente ese bajo uso de agroquímicos presenta baja presencia de residuos monitoreados por diferentes proyectos. O sea, la baja presencia de residuos no es porque lo digamos, sino porque lo comprobamos en diferentes proyectos. En el año 93, un proyecto que se hizo de línea con Erlatu, un FPTA en el 2005, un proyecto en 2010-2011 financiado por ANI, otro proyecto el 2014-2010 que está en vigencia, digamos, hasta el 2017, el que nos ha permitido demostrar claramente que el arroz uruguayo es inocuo, que no presenta residuos, que se está permanentemente monitoreando, tanto en agua, suelo y grano, la no presencia de residuos que puedan complicar, digamos, su presencia en los diferentes mercados. La mejor calidad de grano y los menores impactos, por lo tanto, medioambientales. La fortaleza, otra fortaleza, sin lugar a dudas, ya se ha nombrado en las charlas anteriores, lo que es el rendimiento, o sea, la evolución del rendimiento, que ahora la vamos a ver un poco más en profundidad, donde nos lleva hoy a tener prácticamente los últimos 5 años un promedio
que ronda los 8.000 kilos sanos, secos y limpios, nos coloca sin lugar a dudas en los primeros 3 puestos, en los cuales tal vez de clima templado y como se produce en el Uruguay, seguramente debe ser el primer país del mundo en rendimiento. O sea, rendimiento récord mundial por aplicación de tecnología y manejo. Las dimensiones a destacar del rendimiento, crecimiento del rendimiento promedio, que eso se va a ver ahora en un proceso en los últimos 25 años, disminución de la brecha entre productores, o sea, la brecha de rendimiento entre productores, disminución de la brecha con el potencial de rendimiento experimental, también, o sea, los topes del potencial que se producen a nivel experimental en muchos cultivos se están logrando muy cercanos y se mantienen las zonas más aptas para el cultivo. Esto es un poco lo que ha ocurrido en los últimos años, donde vamos a ver también cómo es el tema de la reducción de las áreas que se vienen dando debido a las situaciones en las que está viviendo el sector. Esto es un trabajo de INEA donde vemos la evolución del rendimiento en los últimos 26 años, desde el año 90 hasta la fecha, donde vemos un crecimiento del rendimiento que se puede visualizar en unos 149 kilos por hectárea y por año, lo cual da prácticamente 3 bolsas por hectárea y por año, con un R cuadrado que ajusta muy bien en la recta, o sea que permite, digamos, consolidar este crecimiento que ha tenido el rendimiento del cultivo en los 26 años. Si miramos los últimos 46 años, ese rendimiento, digamos, se mantiene en el orden de las 2 bolsas por hectárea, lo que sería la recta negra, pero evidentemente lo que ocurrió desde el año 90 en adelante es un poco distinto a lo que sería el promedio general, donde el crecimiento se mantiene, pero a partir del año 2003, digamos, es donde tiene un crecimiento superior. Si nosotros dividimos esa recta de suba de rendimiento en 2 etapas bien diferentes, como puede ser la etapa de 1989 a 2003, incluyendo dentro de este periodo aquellos años tan difíciles del 99 al 2003, vemos que los crecimientos son relativamente parecidos, pero con situaciones totalmente distintas de evaluar. O sea, en el año 90 prácticamente era donde se inició un cambio tecnológico muy importante. Veníamos de un área que era prácticamente dominada por el bluebell, que el bluebell empezaba a tener serios problemas de producción en chacra. Surge la variedad 144, allá por el 87, 88 creo que fue. Pero esos primeros 4 años tal vez fueron de cambio varietal, donde veníamos con rendimientos muy bajos, del orden de los 4.000 y pocos kilos de promedio, prácticamente hasta el año 94-95, donde también había una gran diferencia a lo que ocurre hoy, tal vez donde había una brecha muy grande entre productores, o sea, de pronto productores que tenían 4.000 kilos o menos, pero productores que tal vez que estaban en 6, 7 y hasta 8.000 kilos. Ahí se da una brecha muy grande sobre la base de unos rendimientos que arrancan en los 4.000 kilos, siguen creciendo, hasta después del 95 creo que se le agarra bien la mano, como quien dice, a la nueva variedad, o sea, el salto de rendimiento se da de la mano de esta variedad, de la mano del paso 144, de la mano del ajuste que se hace a nivel de chacra, digamos, de toda la parte de manejo, y eso permite seguir creciendo en los rendimientos hasta, digamos, superado lo que fue el año de la etapa más dura del 99 al 2003, donde ahí también ocurren hechos en los cuales tienen que ver con la situación de los productores. En todo ese periodo también hay un ajuste grande en lo que significa número de productores, en lo que significa área por productor y por hectárea. Hoy estamos en el orden de las 300 hectáreas por el productor, tal vez en el 90 estaríamos bastante más abajo de las 300, no pudimos encontrar exactamente los datos estadísticos, pero sabemos que era mucho menor. Hay un ajuste del área, o sea, mayor nivel de escala por productor y por supuesto
crecen los rendimientos en forma, digamos, constante, a pesar de que si uno analiza a fondo hay años de rentabilidad muy negativa, incluso fuera de la época en la cual tuvimos la crisis grande. O sea que ahí se daba fundamentalmente por la baja en los rendimientos que estaban en un promedio del orden de los 4.000 kilos. La siguiente gráfica, donde tenemos lo que ocurre de la salida de la crisis hacia adelante, del 2003 hacia adelante, donde se da por un gran ajuste fundamentalmente en el tema de manejo. Tal vez también hubo una especie de zaranda que pasa por el sector, en la cual aquellos que no logran superar la crisis grande o los sistemas que ocurren muchas veces, que en las buenas épocas aparecen y en las malas épocas desaparecen, digo, se va achicando la brecha entre productores. O sea, el rendimiento sigue creciendo, pero ya no se separa tanto el productor de menores rendimientos, porque seguramente el que tiene rendimientos muy por debajo de los promedios no puede seguir en el cultivo. Pero el crecimiento sigue permanente hasta el año, hasta la fecha, donde tenemos una zafra en la cual tenemos el rendimiento promedio mayor de la historia, con 8.600 kilos, donde tal vez un año que fue bastante inesperado, porque tuvimos una siembra de condiciones muy malas, nos llevó a tener prácticamente un 40% del área sembrada en noviembre, donde la gran parte de estos ajustes se dan por la fecha de siembra, lo que se ha logrado ajustar en la fecha de siembra. Y bueno, pero todos saben lo que fue el mes de febrero y marzo en esta zafra en particular, donde realmente esas siembras de noviembre en adelante terminaron tal vez teniendo clima incluso superior al que tuvieron los cultivos en enero. Esto es simplemente un trabajo de línea de Fernando Pérez de Vida, donde muestra claramente cuál es el ajuste fundamental que hay que hacer para poner las floraciones y el llenado de grano dentro de las fechas en las cuales tenemos los mejores resultados de radiación. Evidentemente tenemos del 1 de diciembre a los primeros días de febrero, o pongámosle de 15 de diciembre a fines de enero, tal vez las fechas de mejor radiación histórica. El sector lo que hizo fue un gran ajuste de fechas de siembra para lograr meter en gran parte la floración en ese periodo. Si bien en este trabajo creo que hay cosas muy interesantes, como puede ser el hecho de que para incluso lograr continuar en el crecimiento de rendimiento en esto, deberíamos de tener variedades tal vez que tengan la condición de poder nacer en fechas de mucho frío, que es lo que ocurre con la siembra de fin de septiembre, principio de octubre, y que nos permitan incluso tener floración dentro del mes de diciembre, que podría ser una de las posibilidades de continuar creciendo en los rendimientos. Aquella es la gráfica que habíamos mostrado anteriormente, donde vemos el crecimiento de los rendimientos a través de los años. La roja es donde tenemos el crecimiento de los costos, que evidentemente es uno de los temas fundamentales que nos han ido acompañando fundamentalmente del 2013 en adelante, donde tal vez crecimos desde el año 2000 al 2015 en dos veces por lo menos el costo. O sea que el crecimiento del rendimiento fue excelente, pero también el crecimiento del costo fue muy fuerte. Y la gráfica de abajo es donde vemos el margen neto. O sea, si bien en años anteriores teníamos etapas donde teníamos márgenes negativos, evidentemente hace 2 o 3 años que empezamos en una línea de márgenes negativos a pesar del crecimiento de los rendimientos, y eso se da fundamentalmente por el crecimiento de los costos. Los logros en términos de rendimiento podemos enumerar una cantidad de cosas: fecha de siembra, por supuesto, lo que estábamos hablando, lo que es todo el ajuste que hizo el sector en la parte de manejo, en la parte de nivelación y drenaje, manejo de riego, control de malezas, fertilización adecuada, variedades por ambiente. Yo creo que eso ha sido muy interesante en los últimos tiempos. Las variedades como el Paso 144, como Tacuarí y como Limar, que son las que ocupan la mayor área,
En la década del 90 era totalmente dominado por el 144, hoy el 144 ha caído en gran forma en área porque las variedades se han ido adecuando a los diferentes ambientes. Tenemos una variedad como Limar, que surgió en la década del 90 y que tal vez surgió como para ubicarse más en la zona este por su ciclo corto y terminó siendo la variedad que domina absolutamente en la zona norte, con muy buenos rendimientos y buena calidad. La variedad Tacuarí, que se ubicó en otras zonas, en zonas de pronto que eran marginales hace un tiempo y que hoy están produciendo muy bien y con productos de muy buena calidad y que tiene su mercado particular. Y el 144 manteniendo un área del orden del 35% en aquellos lugares donde tiene su mejor situación. Y nuevas variedades que van surgiendo con resistencia a enfermedades, que es lo que más nos preocupa en este momento y que hoy ya tenemos algunas opciones que hay en el mercado. Van 15 minutos, ¿no? La fortaleza del sector arrocero, institucionalidad, cadena agroindustrial integrada, precio convenio, comisión sectorial del arroz, múltiples programas y proyectos. Creo que prácticamente explicar esto que ya se explicó claramente, lo que es la cadena integrada del arroz, digamos, donde por suerte hoy escuchamos que se jerarquiza nuevamente la Comisión Sectorial del Arroz, donde creo que tenemos, ya se explicó hoy quiénes son los que integran la Comisión Sectorial del Arroz, como es el sistema integrado, donde tenemos el precio convenio como la gran unión de todo este cultivo, industria y comercialización. Como fortaleza, innovación, investigación aplicada a agregar valor al producto, múltiples proyectos y alianzas que se vienen reforzando. Como obstáculos, características de los mercados internacionales, esto también ya se ha hablado bastante, contexto económico, techo de rendimiento, hoy se habló de que tal vez estamos en un techo biológico de rendimiento que sea muy difícil de romper, y los costos de producción, que por supuesto son muy importantes. Esta gráfica ya se mostró hoy un poco, pero tal vez la más importante es la gráfica de la izquierda, donde vemos la caída de área de los últimos 5 años, que es realmente muy preocupante porque es prácticamente a 10.000 hectáreas por año. En los últimos cuatro años, prácticamente en el año 2010-2011 teníamos 195.000 hectáreas, hoy estamos en 161.000 hectáreas, según la Comisión Sectorial. Eso evidentemente a la cadena le trae problemas muy serios al estar cayendo tanto en área y por lo tanto en volumen de arroz, y los resultados que por supuesto después del 2011-2012 ya empiezan a mostrar resultados negativos en lo que es el resultado por hectárea, ¿no? Debido fundamentalmente a los costos a pesar del crecimiento de los rendimientos. Obstáculos como los precios, como las barreras del comercio internacional, también se habló de esto, mayores niveles de competencia, características estructurales de los mercados arroceros y mayor incertidumbre en los mercados internacionales, caída en los niveles de crecimiento, cierre de mercados, crisis en la región, fortalecimiento del dólar que amortigua los costos en pesos de producción y no compensa la pérdida de competitividad. Yo creo que el fortalecimiento del dólar, sin lugar a dudas, ha dado una mano muy grande al sector. Evidentemente, la competitividad no es solamente el dólar. Creo que en el resto de los componentes de la competitividad el sector ha hecho muchos deberes y evidentemente le quedarán algunos, pero tenemos los máximos niveles de producción y los mejores niveles de calidad, así que creo que ya termino. Y por último, el techo de rendimiento, creo que no logramos, digamos, romper el techo de crecimiento. Tenemos un proyecto con Niña y con la Gremial de Molinos que se llama Romper Techo de Rendimiento, que creemos que puede ser interesante. Y por último, estas son todas estas características terminan trayendo pérdida de rentabilidad, descenso en el área de cultivo, menor cantidad de productores y dificultades en el financiamiento, que terminan como, por último, a conclusión, esta frase que ya se dijeron, que ya se comentaron, que sería bajar costos, mejorar las condiciones de acceso al mercado y mejorar las condiciones de financiamiento para esta coyuntura en la que estamos viviendo. Repasado, muchas gracias.